que tienen muchos estímulos nociceptivos durante su recuperación, ¿no? Muchas veces las quemaduras se producen en el ámbito doméstico y laboral y pues potencialmente son prevenibles, ¿no? Con educación, evitando riesgos, haciendo un buen análisis de los riesgos a los cuales se someten las personas, pero los definitivamente ocurren y los costos indirectos asociados a la atención médica en niños con quemaduras, porque uno de los grupos más afectados es el pediátrico, superan los 211 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, vean que pues los números sí son preocupantes y además el 17% de los pacientes quemados sufren discapacidad permanente. ¿Qué tipos de quemaduras tenemos? ¿No? Existen muchos tipos de quemaduras, las quemaduras químicas, las radiantes, las térmicas, las eléctricas, pero básicamente todas ellas pues producen un daño importante en la piel, ¿no? Vemos que la piel normal, como la vemos en la imagen, pues tiene sus 3 capas, todas las estructuras sanas, pero es importante tener en cuenta que los nociceptores se encuentran localizados entre la parte profunda de la dermis y la tercera capa, que es la capa subcutánea. Cuando nosotros tenemos una quemadura de primer grado, pues vemos algo así, ¿no? Las quemaduras solares, por ejemplo, son el mejor ejemplo de quemaduras de primer grado, donde solamente se daña la capa superficial y pues en esencia son muy dolorosas, ¿no? Todos los que hemos sufrido este tipo de quemaduras sabemos lo que duele una quemadura de primer grado, precisamente porque todas las terminales nerviosas están indemnes y hay una reacción inflamatoria muy intensa, ¿no? Al ver las características de esta quemadura, pues vemos que hay un eritema intenso, no hay flictenas, la piel está seca y caliente y pues no hay ningún tipo de exudado, ¿no? Pero sí existe una reacción inflamatoria muy importante. El dolor es el síntoma cardinal de este tipo de quemaduras y hay hipersensibilidad, ¿no? O sea, la piel, por la reacción inflamatoria que se produce en la zona de quemadura, pues todos sabemos que no podemos tolerar ni siquiera el roce de la tela, ¿no? Entonces hay una sensación de dolor, una sensación de prurito y quemazón, ¿no? El pronóstico de esta quemadura es bueno porque va a autolimitarse más o menos en el curso de una semana. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado, tanto superficial como profundo, pues obviamente estas quemaduras se caracterizan ya por el daño de la primera capa de la piel, hay desprendimiento de la misma, se forman flictenas, ¿no? Hay un lecho cruento mucho más grande, pero otra característica importante de esta quemadura es que hay hiperalgesia, ¿no? Hay una liberación masiva de neurotransmisores, hay una liberación masiva de mediadores inflamatorios y los nociceptores siguen indemnes y siguen con toda la capacidad de captar el estímulo y convertirlo en una señal dolorosa. Ya cuando nos vamos a una quemadura de segundo grado profundo, pues ya nos encontramos con la escara blanquecina, muchas veces endurecida, pues estas quemaduras ya no presentan tanto dolor, pero sí hay más daño a nivel de la piel. En el momento que nosotros comprimimos la quemadura, sí se desencadena un dolor de moderado a severo. Y por último, pues ya este daño que es mucho más intenso, puede abarcar incluso todas las capas de la piel, es una quemadura de tercer grado, si bien la quemadura en sí, en este caso, no es tan dolorosa como en los grados, en primer y segundo grado, pues este es el tipo de pacientes más complejo, ¿no? Porque existe una pérdida importante de las capas de la piel, existe dolor relacionado a los procedimientos. Estos pacientes se van a someter a múltiples procedimientos quirúrgicos, vamos a tener el dolor en el momento del procedimiento, posterior al procedimiento y bueno, estos son los pacientes más difíciles de manejar y mientras más profunda y más amplia sea la zona quemada, pues más dificultoso va a ser el manejo de estos pacientes. Además, no nos olvidemos que en estos pacientes, especialmente en los grandes quemados, tenemos el compromiso
cardiovascular, ¿no? Tenemos una descarga masiva de catecolaminas, tenemos el compromiso respiratorio, más aún si las quemaduras han estado relacionadas a inhalación de humo, porque también puede haber quemaduras por inhalación en el aparato respiratorio. Tenemos alteraciones renales por la deshidratación que tiene el paciente. Ese paciente va pues tener muchas alteraciones a nivel del aparato excretor y alteraciones del clearance, ¿no? Entonces, este es un punto que siempre tenemos que tener en cuenta en estos pacientes al momento de administrar analgésicos, porque no nos olvidemos que los fármacos en su mayoría se eliminan por vía renal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar morfina en este paciente quemado, tengo que tener claro el hecho de que al administrar morfina puedo tener acúmulo de metabolitos como morfina 6-glucuronideo y morfina 3-glucuronideo. ¿Por qué? Porque estos metabolitos que son activos se eliminan a través del riñón. Entonces, si el riñón de mi paciente está fallando, tengo posibilidad de toxicidad, ¿no? Tenemos alteraciones en el sistema digestivo. Estos pacientes hacen úlceras por estrés, ¿no? Y encima yo le voy a dar un AINE para que esas úlceras empeoren. Entonces ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. El uso de AINES debe ser muy racional en el paciente quemado. Y además tenemos las alteraciones inmunológicas y hematológicas. Son pacientes que por todo el contexto en el que están envueltos, además la pérdida de la barrera primaria de defensa, que es la piel, son pacientes que son muy susceptibles a infecciones. Además, el incremento del estrés, el estrés relacionado al trauma, a la quemadura, a los procedimientos, al dolor, va a incrementar los niveles de cortisol. Entonces son pacientes que tienden a inmunodeprimirse con mucha facilidad. Tenemos un hipermetabolismo en el paciente quemado, ¿no? Dependiendo del grado de quemadura y el porcentaje de superficie corporal quemada, los pacientes van a ser más o menos hipermetabólicos. Mientras más quemadura haya, mientras más compromiso haya, el metabolismo va a estar más alterado. Vamos a tener aumento de hormonas catabólicas, disminución de hormonas anabólicas, vamos a tener incremento en la producción del glucagón, disminución en la sensibilidad a la insulina. Vamos a tener aumento de ADH, disminución de ACTH. Entonces vean la cantidad de cambios que se producen en el medio interno del paciente y pues todo esto hace que tengamos alteraciones en la regulación térmica del paciente. No nos olvidemos que la piel está relacionada con la termorregulación. Entonces, estos pacientes van a tender a perder calor corporal con mucha facilidad, ¿no? Tenemos pérdida de líquidos por deshidratación, ¿no? Y como les decía, esto nos va a impactar directamente en el aparato excretor. Tenemos activación del sistema nervioso simpático, descarga de adrenalina, descarga de noradrenalina. Esto se va a traducir en taquicardia, en hipertensión, ¿no? Tenemos una gran cantidad de mediadores inflamatorios que se producen por el daño tisular. No nos olvidemos que la inflamación es la respuesta propia del tejido vascularizado y aquí tenemos un daño importantísimo en el tejido. Entonces, lógicamente tenemos que tener claro que el paciente quemado es un paciente que va a tener una respuesta inflamatoria sistémica muy importante, ¿no? Y pues además pierden proteínas plasmáticas. Este es otro punto que desde el punto de vista farmacológico tiene muchísima importancia. Si tenemos menos proteínas plasmáticas, vamos a tener mayor fracción libre de los fármacos que utilizamos. Entonces, eso va a hacer que tengamos mayor actividad del fármaco, porque no se olviden que la fracción libre es la fracción activa. Entonces, si no tenemos la proteína para que el fármaco se una, obligatoriamente tenemos que ajustar las dosis en el paciente quemado y tenemos que tener claro cuáles son los fármacos que tienen mayor unión a proteínas, porque esos son los fármacos que van a aumentar su actividad y nosotros tenemos que reducir la dosis para evitar la toxicidad. Y obviamente estos conceptos no solo se aplican a analgesias, sino se aplican a todos los fármacos que vayamos a administrar en el paciente quemado, ¿no? Entonces, al momento
de tratar el dolor en este tipo de pacientes, también tenemos que ver que en este grupo de pacientes el dolor evoluciona conforme vamos tratando al paciente, ¿no? Tenemos la primera fase, cuando recién ha acontecido la quemadura, que el paciente sufre de mucho dolor solamente al tacto, al movimiento, con estímulos mínimos, ¿no? Tenemos las particularidades propias del paciente, ¿no? Cuando el paciente se somete a procedimientos, curaciones, retiro de gasas, son episodios en los cuales el paciente va a tener más dolor. Entonces, nuestro esquema analgésico tiene que irse modificando conforme nosotros vamos tratando a ese paciente, conforme se lo va sometiendo a distintos procedimientos. No, imagínense una persona que entra a quirófano una vez a la semana. Entonces tenemos periodos de dolor intenso cada que esa paciente o ese paciente ingresa a quirófano. Entonces nuestro esquema no puede ser plano, nuestro esquema tiene que ir modificándose en relación a los requerimientos del paciente, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes grandes quemados que van a estar en terapia intensiva, que van a estar intubados, que son no contactuantes, ¿no? O pacientes pequeños. Habíamos visto que la mayor cantidad de quemaduras se produce en la esfera pediátrica. Entonces son pacientes que de repente no van a poder comunicarse tan claramente con nosotros. Entonces tenemos que utilizar escalas especiales para la evaluación del dolor. No podemos utilizar la escala de Kreis, la escala de Flack, que son escalas para niños, pero que las podemos traspolar a adultos con dificultad de verbalización, ¿no? Entonces, como vemos que tenemos pacientes que se someten a estímulos dolorosos permanentes, continuos y repetidos, que son todos los procedimientos que se hacen durante la movilización, durante la curación, ¿no? Estos pacientes pasan experimentando muchos episodios de dolor intensos, pues podemos tener una fase de sensibilización central. Es muy fácil que el paciente quemado termine con dolor neuropático, ¿no? Que termine con alteraciones permanentes en el sistema nervioso central que hagan que tenga cuadros de dolor neuropático, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. En este paciente, por la repetición del síntoma, por la persistencia del síntoma, se pueden producir fenómenos de wind-up, o sea que el dolor que en un inicio es agudo se convierta en dolor crónico. Tenemos los factores psicológicos. Como les decía, el paciente quemado nunca más vuelve a ser el mismo. No, o sea, hay estudios que nos muestran que hay trastornos psiquiátricos en los pacientes, en las unidades de quemados, entre el 25 y el 65% de los pacientes ingresados, ¿no? Imagínense estar en esa situación. Sufres una quemadura, hay el impacto social, el impacto económico, el impacto social, la pérdida de la imagen personal, ¿no? Más aún si las quemaduras son en la cara, en lugares que son muy visibles, hay despersonalización, pérdida de la imagen corporal, ¿no? Entonces, todo esto hace que tengamos problemas de ansiedad, de depresión, de trastornos de personalidad, ¿no? Y más aún si la naturaleza de la quemadura ya viene asociada a algún problema psicopatológico previo, como por ejemplo una tentativa de suicidio, quemaduras por negligencia o quemaduras por maltrato, ¿no? Que son muy frecuentes. Entonces, vean que el concepto de dolor en el paciente quemado puede enmarcarse perfectamente en este concepto que se utiliza mucho en cuidados paliativos, que es el concepto de dolor total, ¿no? Porque tenemos el dolor físico relacionado al daño, a las quemaduras, al daño tisular, ¿no? Tenemos la rabia que esto genera, ¿no? Por el retardo, o sea, puede haber alteraciones en el diagnóstico o en este caso todo el tiempo que el paciente pasa internado. Un paciente quemado fácilmente está internado 2 meses, ¿no? Porque va ingresando varias veces a quirófano, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la doctora Peláez con la que trabajo, ya nos vamos a casar otra vez con este paciente, porque una vez que empezamos a trabajar con uno son 2 o 3 meses de procedimientos continuos.
continuos, ¿no? Hay ansiedad del paciente. El paciente quemado ya escucha a la enfermera llegar para hacerle las curaciones y ya siente dolor, ¿no? Ya empieza a temblar. Son pacientes que realmente tienen muchos problemas de ansiedad durante los periodos de internación. Y hay la depresión, ¿no? Por la pérdida de la posición social. Imagínense una persona que va a salir con cicatrices permanentes, que no va a volver a ser físicamente el mismo nunca más. Hay alteración del trabajo corporal. Estos pacientes pueden perder hasta el trabajo durante la rehabilitación de las quemaduras, ¿no? Y pues obviamente los costos directos o indirectos que trae la quemadura. Entonces, vean todo lo que nosotros tenemos que tratar al momento de trabajar con un paciente quemado. Tenemos que evaluarlo, ¿no? Tenemos que ver cuánto le duele, la intensidad, ¿no? En una evaluación relativamente simple podemos utilizar escalas visuales, pero también es importante medir escalas de funcionalidad. ¿Qué tanto está impactando este problema en el desarrollo de las actividades mínimas, de las actividades de autocuidado? Si el paciente puede comer solo, si el paciente por lo menos se puede levantar de la cama, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluarlas, porque de repente nuestra evaluación en la intensidad del dolor no sea tan alta, pero el impacto que está generando el dolor en el cuidado mínimo de ese paciente es tan alto que va a afectar aún más a su calidad de vida de lo que la quemadura ya le está produciendo. Como les decía, tenemos estas escalas pediátricas que las podemos traspolar al adulto, como la escala de Flack, donde vemos la expresión facial, la posición de las piernas, si es que no hay quemaduras en las piernas, obviamente, la actividad, cómo el paciente se desarrolla en las actividades mínimas cotidianas, si hay llanto, si ese llanto es consolable o si el paciente por lo menos puede conciliar el sueño, ¿no? Y esta escala es un poquito más completa, pero es muy útil, la escala de Comfort, donde podemos ver el estado de alerta, es lo que les decía, si el paciente puede o no puede dormir, agitación, respuesta respiratoria, movimientos, expresión facial, presión arterial y frecuencia cardíaca. Vean que son parámetros totalmente objetivos, pero que nos ayudan a ver qué tanto, o por lo menos aproximarnos a qué tanto dolor siente el paciente. Bueno, una vez hablado todo esto, ya vámonos a qué tipo de intervenciones tenemos que hacer en el paciente quemado, ¿no? Como es un tipo de trauma muy complejo, con una respuesta inflamatoria muy intensa, pues tenemos que pensar que estos pacientes van a tener incluso en la fase aguda hiperalgesia, alodinia, ¿no? Y hay una actividad espontánea por descarga, ¿no? Estos pacientes tienden a quejarse de que incluso en la fase aguda tienen paroxismos de choque similares a los del dolor neuropático, ¿no? Entonces tenemos que utilizar siempre fármacos que nos ayuden a tratar la hiperalgesia y a evitar la cronificación, a evitar que ese dolor agudo se convierta en dolor crónico, ¿no? Entonces, tenemos algunas estrategias, ¿no? Podemos utilizar para tratar el proceso inflamatorio como antihiperalgésicos, podemos utilizar AINES, podemos utilizar opioides para aliviar el dolor nociceptivo. Y los gabapentinoides, la ketamina, son sustancias que nos ayudan mucho en este escenario para bloquear, en el caso de la ketamina, los receptores N-metildeaspartato y evitar la hiperalgesia y evitar que el paciente vaya a dolor crónico. Y los gabapentinoides nos ayudan a evitar la cronificación del dolor. Y obviamente los anestésicos locales, en este caso, tienen un papel súper importante y ustedes de repente me dirán, no, pero ¿cómo vamos a hacer un bloqueo en un paciente quemado? Podemos hacer incluso infusiones de lidocaína, ¿no? Por vía endovenosa que nos ayudan a bloquear el simpático y a aliviar el cuadro de dolor cuando es de difícil manejo, ¿no? Entonces, el manejo del dolor en el paciente quemado va orientado a utilizar
ya sea opioides, analgésicos simples como dipirona, como paracetamol. Los AINES deben ser utilizados con un poco más de racionalidad, porque no nos olvidemos que el paciente va a ser tratado por periodos muy largos de tiempo, ¿no? Entonces, de repente podemos utilizar los AINES por 2 o 3 días después de los procedimientos, pero no usarlos continuamente, porque si no estaríamos hablando de darle un AINE a un paciente por un periodo mayor a 2 meses, 3 meses, dependiendo del grado de quemaduras. No, evidentemente los opioides son fármacos de elección por este motivo, pero tenemos que tener en cuenta todos los factores que les había mencionado, como por ejemplo la disminución de las proteínas, que siempre deben ir siendo medidas de forma permanente, y las alteraciones del clearance. Entonces, nuestras dosis de opioides deben ser obligatoriamente ajustadas, ¿no? Son fármacos muy efectivos, podemos administrarlos por vía sistémica, por vía espinal, si el caso nos lo permite, como por ejemplo que las quemaduras vayan de la cintura para abajo, ¿no? Otro beneficio de estos fármacos es que podemos pasarlos muy rápidamente a la vía oral y podemos combinarlos con anestésicos locales o con otros fármacos, ¿no? También tenemos que ver si vamos a utilizar opioides potentes o opioides débiles, y pues evaluar los riesgos, o sea, los beneficios y los riesgos, ¿no? Siempre nos van a producir algún grado de sedación, alteraciones cardiovasculares, pero lo más importante es ver las características de cada paciente, ¿no? Como les decía, tenemos que tener mucho cuidado con la disminución del volumen de distribución por la deshidratación natural que tienen estos pacientes, ¿no? La disminución del clearance, que nos va a hacer aumentar la concentración plasmática por disminución de la eliminación de los metabolitos, y el aumento de la media vida de eliminación, ¿no? Entonces tenemos que hacer todas esas modificaciones de dosis e intervalos en relación a las características de cada paciente. Los anestésicos locales son una opción muy útil. Como les decía, la lidocaína la podemos administrar incluso por vía endovenosa, en infusión continua. Nos impiden la transducción y la transmisión del estímulo a nivel central. Son muy utilizados para el alivio del dolor y, pues, como les decía, existen múltiples vías, ¿no? Desde las vías espinales, los bloqueos periféricos y la infusión endovenosa de lidocaína, que es una práctica muy útil en este grupo de pacientes, ¿no? Se los puede combinar con opioides, con agonistas alfa, y pues son fármacos que tienen un probado y conocido beneficio para los pacientes. Y la ketamina, ¿no? Como les decía, la ketamina es una práctica muy útil en este grupo de pacientes en dosis bajitas. Nos ayudan a bloquear el sistema de metildeaspartato, disminuir la posibilidad de sensibilización central, de hiperalgesia, y además reducir la posibilidad de cronificación del dolor, ¿no? Otros bloqueantes en metildeaspartato son el dextrometorfano, el sulfato de magnesio, la memantina, pero definitivamente nada supera a la ketamina. Con una dosis de 0.02 miligramos por kilo, pues podemos hacer maravillas en este tipo de pacientes, asociándola a lidocaína o asociándola a opioides. Y la gabapentina, la pregabalina, los gabapentinoides, pues nos ayudan a reducir el dolor neuropático agudo, que es un componente muy importante en el paciente quemado, ¿no? O sea, si tenemos quemaduras de lesión en la piel de distintos grados, porque además el paciente no nos viene con todas las quemaduras de tercer grado. Un solo paciente tiene quemaduras de tercer grado, quemaduras de segundo grado superficial, profundo, y quemaduras de primer grado. Entonces, todos los pacientes quemados nos vienen con un mix de quemaduras, y hay distintos grados, distintas zonas con mayor o menor dolor, y obviamente todo esto tiene compromiso de las fibras nerviosas. Entonces, utilicemos siempre estos fármacos durante los periodos de tratamiento de los pacientes quemados para reducir la posibilidad de una cronificación del dolor, de fenómenos de wind-up, y que estos pacientes que tienen alta chance, además de tenerlo, lleguen a tener cuadros de dolor neuropático después de la recuperación, ¿no? Entonces, vean que el manejo del paciente quemado es un manejo complejo, es un manejo que obligatoriamente debe ser multidisciplinario. Tenemos que tratar
al paciente, tenemos que tratar el síntoma, el dolor, debemos obligatoriamente hacer tratamiento no farmacológico porque hemos visto que el compromiso afectivo, emocional en el paciente es muy alto. Dentro de los analgésicos podemos utilizar opioides, podemos utilizar analgésicos como paracetamol, dipirona, los AINES, reservarlos para situaciones muy específicas. Podemos utilizar lidocaína en infusión, ketamina, tenemos un arsenal muy grande de medicamentos, de fármacos para poder utilizarlos en estos pacientes. Además, siempre tener en cuenta a los adyuvantes y coanalgésicos. Y obviamente toda la terapia complementaria que va relacionada a la rehabilitación del paciente, ¿no? Entonces, evidentemente, para tratar a este tipo de pacientes tenemos que hacer una terapia multidisciplinaria. Una sola persona no va a lograr nada con estos pacientes, son pacientes de trabajo en equipo. Muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio sobre este tema. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo abordaríamos a un paciente que llega con quemaduras de primer hasta segundo grado y sean pacientes que estén pasando por herpes zóster o en algunos casos están con neuropatía posherpética? Más que todo esto se ve en provincia. Bueno, o sea, si tiene la asociación del dolor neuropático más la quemadura, exacto, pues evidentemente tenemos que mantener o hacer el tratamiento relacionado al cuadro neuropático y además asociar el manejo del cuadro agudo, ¿no? De la quemadura de ese momento. Entonces, es como que un tratamiento dual, ¿no? Por un lado vemos el cuadro neuropático como tal y además hacemos el tratamiento del dolor asociado a la quemadura. Si es una quemadura de primer grado, segundo grado superficial, pues el problema de la quemadura nos va a durar más o menos una semana, ¿no? Entonces, podemos asociar, por ejemplo, fármacos simples como un antiinflamatorio, cualquiera, ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, el que nosotros veamos conveniente, más un analgésico simple y además mantener o ajustar los analgésicos que se está utilizando para el dolor neuropático, ¿no? Que probablemente sean gabapentinoides, amitriptilina, o podemos subir la intensidad, los fármacos, de repente darle un opioide débil más un analgésico simple, mientras dure el cuadro agudo relacionado a la quemadura. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias de nuevo. Perfecto, doctora Justiniano, muchas gracias. Un fuerte aplauso para usted también, gracias. ¿Ah? Gracias. Muchas gracias. Entonces, y ahora le vamos a dar, por favor, la bienvenida igual a la doctora Coral Cristaldo, quien nos va a hablar sobre las consideraciones analgésicas en el anciano. Les pido, por favor, que la recibamos también con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias al Laboratorio Bagó por esta invitación a este evento que cada vez es más exitoso. La verdad que para mí es nueva primera forma de presentarnos en este auditorio 360, se lo agradezco también. Y vamos a empezar, aquí, hablando sobre el uso de analgésicos en adultos mayores, que son poblaciones especiales. Como nombró también la doctora, en quemados, los adultos mayores tienen ciertas especificidades que vamos a ir viendo. Primero, ¿por qué damos analgésicos en los adultos mayores? En general, como cierta diferencia específica de grupo, tenemos que estos pacientes tienen con mucha frecuencia dolor nociceptivo, que son patologías osteomusculares que los puedan afectar, como la espondiloartrosis, la osteoporosis, las fracturas y los problemas cardiovasculares. También este grupo recibe con mayor frecuencia dolores neuropáticos, tipo neurálgicos posherpéticos, sea estos por tratamiento oncológico o por el mismo cáncer o alguna otra causa de dolor neuropático, y el dolor mixto. ¿Por qué debemos tratar el dolor en los ancianos? Y sobre todo en este grupo específico que a veces cuesta un poco comunicarse con ellos.
porque el dolor provoca depresión, ansiedad, agitación, alteraciones en las relaciones sociales, en el sueño, y esto hace que el paciente tenga una disminuida calidad de vida. En todo momento, los médicos hacemos un proceso de prescripción, donde hacemos una interacción entre lo que es la enfermedad, el fármaco y generalmente el médico que lo está prescribiendo. Y esto es un proceso que es específicamente importante en el adulto mayor, que se llama proceso de prescripción, donde tenemos que decidir primero qué fármaco vamos a usar, elegir el mejor fármaco, y lo que es súper importante en el adulto mayor, determinar la dosis adecuada al estado fisiológico que tiene este paciente. También es muy importante controlar la eficacia y la toxicidad. Esto es tan importante en adultos mayores que cuando aparece un síntoma nuevo, en el adulto mayor siempre tenemos que preguntar qué remedio nuevo está tomando, porque generalmente encontramos reacciones adversas. Y obviamente debemos educar al paciente y a su familia, como decía la doctora que me antecedió, no solamente el paciente, sino también la familia en poblaciones especiales como las pediátricas o los adultos mayores, donde nosotros tenemos que decirles cuáles son los eventos adversos que pueden aparecer y ponernos en contacto para poder solucionarlo. ¿Qué es un evento adverso? Es aquel cuadro médico desafortunado que puede presentarse durante el tratamiento que nosotros indicamos. Esto puede suceder como una reacción adversa o como un error de medicación. En general, los adultos mayores no están en los estudios clínicos de analgésicos ni de ningún otro medicamento, y eso hace que pueda ser un poquito diferente la acción de estos medicamentos en los adultos mayores. Así que debemos tratar de ser mucho más cautos, empezar con dosis más bajas y evaluar correctamente al paciente para poder evitar estos eventos adversos. El evento adverso puede ser también asociado a inmunizaciones o a vacunas o una falla terapéutica. ¿Qué pasa con el adulto mayor? En general, desde los 40 años, nosotros tenemos una tendencia natural al declive, que empieza el envejecimiento a esa edad, donde lo primero que tenemos es una disminución de la masa muscular y un aumento de la masa grasa. Eso hace que el aumento de distribución del medicamento esté presente a partir de esa edad y mucho más intensamente en el adulto mayor. También hay un declive de la función renal y una alteración de la función metabólica hepática, sin nombrar también cómo disminuye el grosor y la defensa de la capa gástrica a la administración de los medicamentos. Todo esto entonces provoca cambios fisiológicos que son tendientes a un aumento de las reacciones adversas a medicamentos. El adulto mayor tiene algo muy especial también, que en general tiene varias enfermedades juntas y tiene varios medicamentos para cada una de esas enfermedades. Lo que es peor aún, visita a varios especialistas que en general no están interconectados y no realizan lo que se llama conciliación terapéutica. O sea que algunas veces uno puede ver pacientes que está tomando dos tipos de inhibidores de la bomba de protones, uno que le dio el gastroenterólogo, otro que le dio el cardiólogo y tal vez otro que le dio el traumatólogo. Entonces, ahí es más importante todavía la función del médico internista y la función que tenemos ante el adulto mayor de conciliar todos los medicamentos y adecuarlo específicamente para evitar el riesgo de interacciones. Factores psicosociales como por ejemplo la automedicación, que es muy frecuente, o el incumplimiento, hace que tenga menor eficacia el tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los factores específicos del adulto mayor que tenemos que tener en cuenta al indicar analgésicos? El estreñimiento es muy frecuente en estos pacientes y es muy frecuente cuando indicamos opioides. De manera general, cuando uno indica un opioide, lo que debería hacer es averiguar sobre el hábito evacuatorio del paciente y en la gran mayoría de los casos indicarle algún laxante. Pacientes que tienen extremidades inferiores edematizadas, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, úlcera péptica, insuficiencia renal, generalmente se ven exacerbadas
por el uso de AINES. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ya lo dijo también la doctora cuando hablábamos de quemados. Los AINES tienen que ser tomados con mucho cuidado y adecuados a la fisiopatología de cada paciente porque pueden ser muy tóxicos y podemos desencadenar fallas renales, úlceras gástricas, hemorragia digestiva y otras complejidades. Hay algunos medicamentos que pueden empeorar la obesidad del paciente. Por ejemplo, los coadyuvantes como los antidepresivos tricíclicos o la pregabalina, que también pueden producir alteración del sueño. Hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos en adultos mayores por el riesgo de caídas. Si tenemos un adulto mayor frágil, con una facilidad para caerse, podemos causarle, tratando de disminuir su dolor, una fractura de pelvis y eso está relacionado directamente con una mortalidad aumentada. También la pérdida de la memoria puede verse afectada por el dolor, pero hay muchos grupos de medicamentos que pueden empeorar la memoria del paciente, entonces debemos hacer una anamnesis correcta en ese sentido. Lo que decía la doctora sobre el dolor total, esto aplica muchísimo en los pacientes adultos mayores, porque el paciente generalmente tiene cierta sensación de soledad, un poquito más de tendencia a la depresión, tiene habilidades de afrontamiento diferentes, miedo al movimiento, y todas estas cosas tenemos que tratar de manejarlas en un equipo multidisciplinario. Si detectamos con alguna herramienta de evaluación o con un pequeño test cierta depresión o ansiedad, es muy importante que nos pongamos en contacto con el psicólogo y podamos hacer el tratamiento en combinación. De la misma manera, cuando el paciente tiene miedo a moverse, tiende a quedarse estático y no hacer ejercicios, y eso empeora el dolor porque disminuye más la masa muscular, disminuye la movilidad y la flexibilidad. Entonces, el preparador físico, el fisioterapeuta, tiene que trabajar de la mano de nosotros. Y también es importante que el paciente tenga una relación médico-paciente en la cual tenga confianza, porque sabemos que si el paciente tiene una creencia de que esto va a funcionar, de que el tratamiento va a ser eficiente, es más posible que funcione. En la parte social, la presencia de una red de contención emocional, sean familiares o sean cuidadores, es sumamente importante para el paciente. Eso también nos va a ayudar a asegurarnos de que él tome los medicamentos de forma correcta, que no los doble o que no se olvide. Y obviamente el estado financiero del paciente es algo que debemos tomar en cuenta. Muchas veces los médicos no sabemos ni cuánto cuesta un medicamento, pero si este paciente necesita, porque tiene un dolor crónico, un medicamento a largo plazo, deberíamos tomarlo en cuenta para poder decidir la mejor alternativa, de tal manera que él no falle con el tratamiento o no lo deje. La famosa escalera analgésica, yo sé que todos los conocemos, la traje específicamente solo para ver que lo que igual decía la doctora, la evaluación del dolor, sea la escala visual análoga o la escala numérica, nos va a servir para saber a qué escalón debemos ascender. Cuando es un dolor leve de 0 a 3, generalmente podemos tratarlo con analgésicos no opioides, AINES, paracetamol o metamizol, como ya vimos en las charlas previas. Cuando es un dolor moderado, tenemos que ir directamente a un opioide débil, como una combinación de tramadol con paracetamol, codeína con paracetamol o la codeína. Y generalmente esto puede asociarse con las drogas de primer escalón. Y si es un dolor arriba de 7 u 8, tenemos que ir directamente a los opioides potentes, que deberíamos evitar combinarlos con los de segundo escalón. También es muy importante reconocer que la combinación de AINES no es eficiente y más bien puede llevar a tener efectos adversos. En cualquier escalón podemos utilizar drogas coadyuvantes con la intención de que el paciente reciba menos analgesia, menos analgésicos y menos efectos colaterales para poder hacer este tratamiento multimodal del dolor. No olvidemos en los pacientes adultos mayores las presentaciones tópicas, en gel, en parches, en gotas tópicas. Es muy importante si estamos frente a un paciente con osteoartritis, con artrosis, con dolor lumbar crónico, tal vez nosotros podíamos utilizar esta vía tópica y evitar la vía oral. Tratemos de no combinarlas también, porque generalmente que si el paciente está con un AINE por vía oral,
añadirle un AINE tópico no le va a mejorar el dolor. Tenemos que buscar otras alternativas de combinación y la capsaicina que no tenemos aquí o la lidocaína tenemos que tenerla en cuenta para el dolor neuropático, que es de mucha utilidad. El paracetamol es el primero de elección en el dolor leve en el paciente adulto mayor, sobre todo por su perfil de menor toxicidad. De la misma manera que decía el doctor que me antecedió, tiene efecto analgésico, pero no tiene efecto antiinflamatorio, pero es un poco menos tóxico, obviamente, a nivel gastrointestinal, renal. En general, nosotros en el adulto mayor deberíamos mantener la dosis de 3 gramos día. Si es un adulto mayor frágil, podríamos bajarnos a 2. Y si son dolores agudos específicos de corta duración, podemos usar 4 gramos diarios por un tiempo corto. Sabemos que vienen combinados con muchos medicamentos y para calcular la dosis total deberíamos preguntarle activamente al paciente si toma alguna combinación que tenga paracetamol. Los pacientes adultos mayores a veces tienen esta dificultad de hablar y de comentarnos qué enfermedades y qué medicamentos toman. Entonces hay que ser muy cuidadosos e incisivos de preguntarles si toman, por ejemplo, aspirineta, porque es una posición muy común de tomar aspirineta para evitar enfermedades cardiovasculares, o peor aún lo que vimos con el COVID, donde combinaban aspirineta con todo tipo de AINES y antibióticos, y eso realmente era una bomba de interacciones y efectos colaterales. Así que preguntemos específicamente a los pacientes que toman varias veces durante la entrevista y si toman o no aspirineta. Los AINES son un grupo muy utilizado de analgésicos. Debemos recordar que son medicamentos que tienen lo que se llama techo analgésico, de tal manera que cuando llegan a un nivel de administración, la dosis máxima, no vamos a conseguir más analgesia aumentando la dosis, más bien vamos a conseguir efectos colaterales. De la misma manera que vemos con mucha frecuencia la combinación de ketorolaco con ketoprofeno, con diclofenaco, sobre todo en los pacientes traumatológicos. Evitemos hacer combinaciones de AINE porque no funciona y lleguemos siempre solo al techo analgésico. No subamos y no tratemos de combinar buscando mayor analgesia, que no lo vamos a conseguir. Hay que evitar el uso en adultos mayores con insuficiencia renal, hemorragia gastrointestinal, difusión plaquetaria, gasto cardíaco reducido, estado hipovolémico, hiponatremia, insuficiencia hepática o que reciban algún anticoagulante. Como ven ustedes, son medicamentos de uso muy racional y muy cuidadoso. Puede causar obviamente cualquier tipo de estas lesiones como insuficiencia renal, que es un efecto colateral muy importante y que puede llevar a la muerte del paciente. También tener cuidado con las plaquetas y con algunos otros medicamentos que hacen interacciones con frecuencia. Hay 3 AINES que en general se recomiendan en los adultos mayores. El naproxeno, que tiene una dosis máxima de 220 base o 200, generalmente se lo recomienda porque tiene un mayor perfil de seguridad cardiovascular. Podemos usar el celecoxib en dosis de 100 miligramos por día y podemos usar el ibuprofeno. Fíjense la dosis porque no es la dosis que estamos acostumbrados en el adulto que no es adulto mayor. Son 200 miligramos 3 veces al día, la dosis recomendada en pacientes adultos mayores. Los analgésicos opioides ya son los que utilizamos cuando estamos en la última escalera, cuando tenemos un dolor que está en una escala numérica arriba de 7 u 8, y siempre debemos ser cuidadosos y juiciosos. Los adultos mayores son más susceptibles a los efectos colaterales, entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la práctica convencional para este tipo de dolor o para este tipo de paciente? ¿Existe alguna terapia alternativa que pueda ser útil? ¿Tiene algún problema médico este paciente como para que yo considere que puede tener mayor efecto de colaterales? ¿O es probable que este paciente lo maneje en forma juiciosa y tenga algún cuidador que le pueda administrar en el horario? Entonces, esto van a ver mañana algo como para sacarnos un poco el miedo. No quiero aumentar el miedo a los opioides, pero sí debemos saber que debemos conocerlos bien y adecuarlos a la fisiopatología del paciente. Inicialmente debemos usar siempre dosis bajas y titularlas gradualmente a medida de que el paciente mantenga o no el dolor, buscando siempre reducir el riesgo de acumulación y sobredosis.
Recordemos que hay que disminuir la dosis en un 25% cuando el paciente tiene más de 60 años y en un 50% cuando tiene 80, de lo que le daríamos a un paciente de 40 años. El tramadol generalmente es un analgésico muy utilizado. Arranquemos también de la misma forma con dosis bajas, generalmente 25 miligramos. Es un opioide débil, por lo tanto los efectos colaterales que vamos a tener con su uso van a ser menores y también el riesgo de dependencia. Generalmente el efecto analgésico obviamente no es tan potente como un opioide, más o menos 1/10 de la morfina. Pueden provocar náuseas, mareos, caídas y por lo tanto hay que titularlos lentamente. Generalmente arrancamos con 25 miligramos una vez al día y después la podemos ir subiendo cada 3 a 7 días entre 50 o 75 miligramos de acuerdo a la tolerancia del paciente y siempre viendo la presencia de efectos colaterales. El clearance es a nivel renal, entonces hay que tener cuidado con los pacientes de insuficiencia renal, evitarlo en los pacientes adultos mayores que tienen convulsiones y generalmente tener cuidado con las interacciones porque pueden interactuar con antidepresivos, ondansetron y medicamentos serotoninérgicos. En el caso de los opioides, que ya también los han tocado reiteradas veces antes de esta charla, lo que yo les recomiendo y lo que yo hago personalmente es acostumbrarme a uno de los opioides al que tengo con mayor facilidad de conseguir y al que tenga menos efectos. 1 o 2 opioides, como decía el doctor, no todos los opioides son iguales. En general, la morfina es el que tenemos con mayor facilidad de conseguir y cuando el paciente tiene algún tipo de insuficiencia renal podemos cambiarlo por el fentanil, que tampoco es tan difícil de conseguir. Empezar siempre con dosis bajas igual es una premisa general en el paciente adulto mayor, 2.5 a 10 miligramos, ir titulando la dosis generalmente con los comprimidos de liberación inmediata. Una vez que uno tenga la dosis establecida, generalmente que pasa después de una semana, pasar a la liberación prolongada y ajustar siempre a la función renal. Para terminar, es muy importante en el grupo de adultos mayores la presencia de alteraciones cognitivas o demencia. Entonces, aquel paciente que también nombró la doctora cuando habló de pediatría, que de repente pierde el sueño o está inquieto o está quejumbroso y no puede manifestar su dolor. Entonces, recordemos que el paciente puede estar con un cambio clínico que no pueda decirnos que está con dolor, pero realmente tenga dolor. Entonces, seamos bien juiciosos en el examen clínico y sobre todo aquí es muy importante la opinión del cuidador. La persona que está todos los días con ese paciente, ¿cómo lo ve? ¿Ha sentido algún cambio? ¿Algún síndrome confusional, por ejemplo? Que es muy frecuente cuando el paciente tiene dolor. Podemos ver cambios en las expresiones faciales, en la verbalización, en los movimientos corporales, cambios en su rutina o cambios en el estado mental que nos hacen examinar correctamente al paciente y buscar alguna causa que pueda ser dolor o alguna infección subyacente que esté provocando este cuadro confusional. Muchísimas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias a usted. Aprovechamos un momentito para ver si alguien tiene preguntas sobre el tema que acaba de exponernos, por favor. ¿Alguna pregunta en la audiencia, en el público? Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. ¿O todo ha quedado perfectamente claro? Parece que sí. Sí. Doctora, muchísimas gracias. Gracias Un fuerte a ustedes. aplauso nuevamente, por favor. Gracias. A usted. Gracias. Y bueno, ya terminando, vamos a pedirle por favor al doctor Serra que vuelva con nosotros acá al escenario para darnos el último tema de hoy. Sí, evidentemente hemos hecho algún ajuste por temas que ustedes saben que en inicio hemos tenido que acomodar en horarios, pero estamos ya listos para recibir nuevamente al doctor Serra y que podamos por favor escuchar la última de las charlas que nos tiene preparadas para hoy. Igual los animamos a que mañana estemos acá temprano, puntuales, para que podamos ir aprovechando el día. Siguen una serie de charlas muy enriquecedoras para todos nosotros. Y bueno, en el transcurso del día también vamos a tener sorpresas y detalles que, bueno, las diferentes marcas de los productos que ustedes han ido viendo a lo largo del día les han ido dejando y que va a seguir así el día de mañana. Doctor Serra, lo dejamos todo a su... Gracias. Bueno, buenas tardes, noches ya. La última parte. Bueno, vamos a hablar de algunas modificaciones que se hacen justamente con el uso de analgésicos en el obeso y vamos a ver qué es lo que
debemos tener en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es el concepto de covariable, es decir, el organismo enfermo como una entidad biopsicosocial, ¿sí?, como lo vemos ahí, tiene una serie de componentes propios, como puede ser la etnia, como puede ser la edad, el sexo, el peso, ¿sí?, patologías intercurrentes que obviamente van a afectar nuestra variable principal, que es lo que nosotros queremos resolver, que es justamente tratar la patología. Entonces el tratamiento, que es lo primero que figura arriba del cuadro azul, es justamente la variable de interés. Todas las demás que van a modificar de alguna manera esa variable reciben el nombre de covariables y, como pueden apreciar, marcada en color oro está el peso, porque es la covariable que nosotros vamos a tratar hoy. Y el tema de esta covariable es un tema importante y a la vez peligroso, porque la obesidad y sobrepeso, definida como aumento justamente del peso debido al incremento de la masa adiposa, ¿sí?, resulta un problema de salud pública porque en el último tiempo, de alguna manera, se ha incrementado, no solo por cuestiones inherentes a que accedemos a mejor comida, sino a veces la comida de bajo valor, ¿sí?, plástico, pero sí de alto valor proteico, también puede generar obesidad. Entonces, fíjense que esto incrementa el riesgo de padecer otras enfermedades relacionadas como la dislipemia, la hipertensión arterial o la diabetes. Todas estas englobadas bajo un síndrome que nosotros llamamos síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, la obesidad y sobrepeso en los últimos años se ha incrementado y justamente ahí es donde la forma de medirlo nos sirve para justamente encasillar. Un individuo de normopeso se define a través del índice de masa corporal o Body Mass Index hasta 25. Entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso y más de 30 hablamos de obesidad. Bien, perfecto. Entonces, les traigo las cifras de Argentina porque no tuve tiempo de explorar las locales, pero calculo que deben ser bastante parecidas. Lo interesante es la evolución. Si ustedes se fijan, empieza en un 14% y ya está en un 25% y apunta a un 30% de la población hacia el 2050. Así que, de alguna forma, esto se ha incrementado, es, por así decirlo, una verdadera epidemia, o verdadera pandemia, porque se da en la mayoría de los países, vuelvo a insistir, no solo de primer mundo, sino también de segundo y tercer mundo este tema, ¿sí? Por lo que les decía que a veces las poblaciones consumen alimentos de bajo valor plástico pero elevado valor calórico, y entonces esta epidemia, fíjense cómo se correlaciona con el incremento de la diabetes tipo 2 a través del síndrome metabólico. Entonces, acá es donde de alguna manera nosotros tenemos una contribución personal, una contribución social, una contribución de fisiopatologías, ¿sí? Y obviamente de fármacos que pueden de alguna manera generar síndrome metabólico y enfermedad, y a partir de ahí se desarrolla esta enfermedad porque se alteran las conductas complejas. Es decir, la obesidad es producto de una mala ingesta, y una mala ingesta, nosotros tenemos circuitos que controlan a nivel del hipotálamo, ¿sí?, tanto la masa de tejido adiposo como la conducta alimentaria y la recompensa que genera. Entonces, por un lado nosotros tenemos a la izquierda, ¿sí?, la señal de insulina y a la derecha la señal de la leptina. ¿Qué hace la insulina? La insulina nos dice, comamos porque tenemos periodos donde tenemos que enfrentar cierto grado de ayuno.
Entonces, de alguna manera, incrementa el consumo calórico. Pero por otro lado está la leptina, que lo que hace es decirle, mirá, el tejido adiposo ya es suficiente, frená de comer. Es decir, hay un balance. Obviamente, en la obesidad hay un desbalance en favor de la, entre comillas, respuesta a la insulina. Es decir, es como que la leptina no le dice al sistema nervioso que debería parar de comer porque su tejido adiposo es lo suficientemente alto. Entonces ahí es donde aparece toda la circuitería y la recompensa que significa el comer más, el comer, digamos, la satisfacción que le genera al individuo y obviamente todo lo que tiene que ver con la búsqueda del alimento mediada por ese neurotransmisor que está ahí grande en rojo, que es la orexina. ¿Bien? Bueno, obviamente si este es el tejido adiposo central, que es el que responde a la insulina y genera la leptina, normalmente, ¿sí?, cuando ocurre este desbalance en la obesidad, aumenta, hay hipertrofia e hiperplasia celular. Las células aumentan y se cargan de ácidos grasos, de triglicéridos, conteniendo ácidos grasos saturados. ¿Bien? Entonces, eso cambia tranquilamente el patrón de secreción de las llamadas adipoquinas. Esas adipoquinas, en este caso, generan insulinoresistencia. Y IR a la derecha implica insulinoresistencia, ¿sí? Fíjense que baja la leptina y la adiponectina y aumenta la resistina, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que todas generan insulinoresistencia. Y aparte, el tejido adiposo se infiltra con células blancas, que son esas estrellas que vemos a partir de ahí, y estas también generan a su vez insulinoresistencia. Y obviamente, si ustedes se fijan, aumentan las VLDL porque aumentan los ácidos grasos saturados, disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa y eso genera a su vez dislipemia y menor gasto calórico, con lo cual el tejido adiposo aumenta y el síndrome metabólico tiene lugar. Y estas son las características del síndrome metabólico. Es un estado adaptativo patológico más que fisiológico y que se caracteriza por todas esas manifestaciones que están en azul. La hipertrigliceridemia, el descenso del colesterol HDL, la intolerancia a la glucosa, la hiperinsulinemia y la hipertensión arterial. Obviamente, cuando hay obesidad y hay insulinoresistencia, aparecen una serie de manifestaciones. Algunas por la insulinoresistencia, que son las manifestaciones directas, y ahí en el cuadro, fíjense el cuadro amarillo, vemos la disfunción endotelial, es decir, el endotelio deja de producir óxido nítrico y al dejar de producir óxido nítrico hay predisposición a la hipertensión arterial y al depósito de lípidos. ¿Ok? Por otro lado, tenemos manifestaciones indirectas por aumento de la insulinemia como factor de crecimiento y tenemos alteraciones, ¿sí?, por aumento de la glucemia, ¿sí?, que son las manifestaciones que están hacia la derecha, manifestaciones derivadas que terminan en la diabetes y en la prediabetes. Entonces, la obesidad, desde el punto de vista de la patología, requiere tratamiento. Entonces, por eso ahí tenemos síndrome metabólico, obesidad y fármacos. Lo primero que tenemos que ver es que hay fármacos que producen un cuadro de síndrome metabólico y obesidad. ¿Ok? Eso es algo fundamental. Entonces, vamos a ver ahí que hay antineoplásicos, hay antirretrovirales, los inhibidores de la proteasa, hay anticonceptivos orales, ¿sí?, hay diuréticos que generan dislipemia, las tiazidas, ¿sí?, hay inmunosupresores, vimos hoy los glucocorticoides generan insulinoresistencia, hoy lo expliqué por qué, ¿sí?, y ahí tenemos psicofármacos, ¿sí?, que
utilizamos en el tratamiento en el tratamiento del dolor como coadyuvantes. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta que algunos de los fármacos que nosotros vamos a utilizar en forma crónica pueden en forma crónica generar síndrome metabólico, cuadros de obesidad y los trastornos asociados. Y ahí tenemos los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, ¿sí? Tenemos el valproato y después también tenemos, ¿sí?, los opiáceos y los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que lo hacen indirectamente. ¿Cómo lo hacen? Generando hiperprolactinemia. Es decir, la hiperprolactinemia de alguna manera incrementa los requerimientos de la insulina. Entonces, si bien directamente por ahí no generan el síndrome metabólico, un paciente que ya tiene predisposición o que está obeso, bajo tratamiento con estos fármacos, su obesidad o su patología metabólica puede verse perjudicada, puede aumentar. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta si vamos a hablar de fármacos y obesos. ¿Está bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay un grupo de fármacos que pueden ser utilizados, ¿sí?, para tratar el síndrome metabólico y sus posibles, ¿sí?, derivaciones. ¿Ok? Entonces, si vamos a tratar las disglucemias, si vamos a tratar la hipertensión arterial, si vamos a tratar, ¿sí?, la dislipemia, vamos a encontrarnos con determinados fármacos. Y ahí está justamente la interacción que hoy comenté temprano de los AINE con los fármacos antihipertensivos. Es decir, los AINE de alguna manera frenan el efecto antihipertensivo y suelen, por su nefrotoxicidad, generar retención de agua y sodio. Entonces, tengamos presente también qué tipo de fármacos vamos a utilizar. Y obviamente, ahí están también un grupo de fármacos que son los anorexígenos, ¿sí?, para tratar el sobrepeso, que de alguna manera deberían estar prohibidos porque su éxito para bajar de peso no es tan importante y pueden generar adicción dentro de una adicción más que es la obesidad. Entonces, de alguna manera, también tenemos que tener presente en fármacos en el obeso, aquellos que puedan interactuar con la medicación que estemos utilizando para tratar ese cuadro, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Esa es la interacción de los AINE que les he mostrado anteriormente, es decir, de alguna manera los AINE controlan el filtrado glomerular, ¿sí?, con pérdida de agua y sodio. De alguna manera, los AINE no, la prostaciclina. Los AINE, al interactuar o al inhibir la ciclooxigenasa a nivel renal, frenan la producción de prostaciclina y obviamente hacen reducir el filtrado glomerular de sodio y agua, con lo cual el efecto antihipertensivo se pierde. Bien, entonces, por último, algo que es muy, muy importante. La obesidad modifica la farmacocinética de cualquier fármaco. Y eso es muy, muy importante. Es decir, nosotros tenemos que tener en claro, ¿sí?, que obviamente la farmacocinética es cómo se está moviendo el fármaco o cualquiera de ellos por el organismo. Y el organismo lo vemos como ese círculo de color celeste, es decir, como si fuera un compartimiento. Es decir, el fármaco puede ser inyectado o puede ser administrado, por ejemplo, por vía oral. En el primer caso, lo inyectamos, entra, ¿sí?, al compartimiento y sale, ¿ok? Es el resultado de esa entrada por inyección, digamos, al torrente sanguíneo y su salida, ¿sí?, es esa curva concentración-tiempo que vemos por debajo. En cambio, ¿sí?, y ahí tenemos en el medio, ¿sí?, la distribución y después tenemos la eliminación, que es el metabolismo y la excreción. En cambio, les decía, si yo lo administro por vía oral, fíjense que ya además de la eliminación, yo tengo la absorción. Y entonces el perfil de curva es ese que está ahí. Entonces uno en la farmacocinética puede medir una serie de parámetros que son
Fíjense el Cmax o la concentración máxima, el tiempo a la concentración máxima y obviamente lo que nosotros llamamos el área bajo la curva, pintada de celeste en la curva inferior. Bien, entonces, ¿cómo puede ser el comportamiento de la droga que va a modificar justamente la obesidad? Bueno, la droga entra y la droga sale, ¿ok? Si la droga entra y la droga sale y eso lo hace a velocidad constante, nosotros decimos que es de orden 0. En cambio, si sale a velocidad variable, decimos que es de orden 1. ¿Por qué? Porque la concentración de droga dentro del compartimiento va a influir. Tengan en cuenta que la mayoría de los fármacos operan en orden 1. Es decir, y tienen esa forma de las curvas. Es decir, la curva de orden 0 es recta, en cambio la de orden 1 es, digamos, hiperbólica porque la velocidad es variable. Es decir, arriba de todo hay mucha droga y por lo tanto la velocidad es muy alta. En cambio, al final de la curva la concentración de droga es muy baja y por lo tanto la velocidad también baja. Por eso no es recta. ¿Bien? Y algo que es muy importante, ahí nosotros tenemos, en la de orden 1, tiempos de eliminación constante. Entonces, ¿sí? Ahí aparece el concepto de vida media de eliminación. Es decir, en la de orden 0, como ahora vamos a ver, identificamos a la droga con su velocidad. En cambio, en la droga de orden 1, identificamos la droga con su vida media de eliminación. ¿Bien? Y aparte, tenemos que tener en cuenta que la eliminación, es decir, la velocidad de eliminación, es resultante del clearance dividido el volumen de distribución. Esto es muy importante reconocerlo porque si la droga tiene un volumen de distribución muy grande, quiere decir que está guardada en el organismo y no sale, entonces su velocidad es chica. Es decir, su clearance es chico para mantener la constante de eliminación. En cambio, si la droga no está guardada, su velocidad de salida, ¿sí? Su clearance es mucho mayor. Entonces, drogas liposolubles, ojo con esto, drogas liposolubles, ¿a dónde van a ir? Al tejido adiposo, se van a guardar ahí. Por lo tanto, ¿cómo va a ser su clearance? Va a ser lento. Y si aumentamos el tejido adiposo, el clearance se va, a su vez, a disminuir más todavía. ¿Queda claro ese concepto? Bien. Entonces, para finalizar con esto, fíjense, la vida media sería el ADN lo que identifica la cinética de orden 1. En cambio, la velocidad es lo que identifica la cinética de orden 0. Y fíjense la importancia de la vida media, que las benzodiazepinas suelen ser clasificadas según su vida media en vida media prolongada, intermedia, corta y ultracorta. ¿Ok? Bárbaro. Entonces, veamos. Si yo tengo una droga que la administro, ¿sí?, después de haber pasado 4 o 5 vidas medias, como vemos en ese dibujo, la droga no se acumula. En cambio, si yo la doy antes de haber pasado 3 vidas medias, si doy una nueva dosis, va a pasar, fíjense, que se va a acumular. ¿Ven? Que aumenta y ahora ahí tienen la respuesta. Entonces, de alguna forma, vemos cómo que la droga se va acumulando y establece una concentración de estado estacionario y una diferencia pico-valle hacia el final, donde está punteada hacia la derecha la curva, digamos, azul. Bien, entonces, fíjense que los niveles suben porque la droga se va acumulando, pero no sube indefinidamente, sino que se queda en una suerte de meseta de picos y valles. Cuando nosotros infundimos una droga, digamos, en forma proporcional, digamos, o a velocidad constante, vemos que sube también del mismo modo que
la concentración a estado estacionario. Y cuando dejamos de infundir, va a caer. Y entonces ahí también tenemos una suerte de meseta con, obviamente, acumulación, pero mucho más pareja. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en farmacocinética? Para que ustedes tengan idea. Nosotros hacemos un modelo. El modelo es una suerte de constructo que uno hace. Lo único que uno puede hacer en farmacocinética es medir las concentraciones de droga en sangre y con eso construir las curvas que les mostré. Pero no podemos, bajo ningún concepto, hacer tomas biopsia de cerebro, corazón, tejido adiposo, músculo, para saber cuál es la concentración de droga. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, de alguna manera yo quiero inferir qué es lo que pasa en esos lugares, ¿ok? Pero para inferir tengo que hacer una suerte de modelo, donde digo, bueno, la concentración en el tejido tal debería ser tal porque en el plasma tengo tanta cantidad. Se entiende esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde aparecen los modelos, farmacocinéticos, o si incluimos la respuesta terapéutica, hablamos de modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, es decir, PK-PD. ¿Sí? Entonces, este modelo, de alguna manera, necesita las concentraciones de droga en plasma, y a partir de ahí uno va generando. El modelo que hemos visto al principio, donde yo decía que había un círculo de color celeste, ¿sí? Que decía que eso era todo el compartimiento del organismo, se llama modelo unicompartimental. ¿Por qué? Y porque todo el organismo es un único compartimiento. Pero yo puedo decir que hay modelos bi o tricompartimentales, ¿sí? ¿Cómo es un modelo bicompartimental? Este que está acá. El modelo bicompartimental tiene un compartimiento central que es la sangre y tiene un compartimiento periférico que puede ser el músculo o el tejido adiposo, por ejemplo. Y la droga se va moviendo, de acuerdo a mi interpretación, entre uno y otro. Es decir, ¿cómo lo vemos? Vemos que cambia la velocidad de eliminación de la droga cuando yo lo represento logarítmicamente. Entonces ahí tengo una serie de variables que yo puedo calcular matemáticamente y definir ese modelo. O bien puedo hacer un modelo, a ver si está aquí, a ver, ahí están las distintas fases, obvio. Puedo hacer un modelo tricompartimental, que este es el que se ve cuando uno utiliza anestésicos generales, ya sea por vía intravenosa o por vía gaseosa. Fíjense que hay un compartimento central donde la droga entra, es decir, en lo que está en el medio, ese sería el compartimento central. Este compartimento central está representado por la sangre y los órganos de altísima perfusión, ¿sí? A ver, ahí está. Órganos de altísima perfusión, como el cerebro, corazón, riñón, hígado. Y otros dos compartimientos. Uno que está representado por el músculo, por ejemplo, que tiene una perfusión moderada, y uno que tiene baja perfusión y altísima capacidad, que es el tejido adiposo o el hueso, ¿ok? Baja perfusión. La droga no llega tan fácilmente, pero la recibe con los brazos abiertos. Ese es el concepto, ¿ok? Y entonces, ¿sí? Ahí tenemos una serie de elementos, ¿sí? En los cuales podemos definir que el tiempo de infusión va a condicionar cómo se va a ir acumulando la droga en el organismo. Observemos esto. ¿Ven? En el paciente obeso, el compartimiento B3, que era el del tejido adiposo, ha aumentado. Entonces hay mayor capacidad. Y entonces uno analiza si justamente el volumen de distribución, la capacidad que tiene el organismo de guardar el fármaco, es la suma de B1, B2 y B3, y B3 está aumentado, y a su vez esto influye en el clearance y en la velocidad de eliminación. Vemos que de alguna manera, cuando ocurre esto, al aumentar B3, también aumenta el volumen de distribución, aumenta la vida media y disminuye el clearance del fármaco. Entonces, la obesidad, ¿qué es lo que hace? Modifica directamente la distribución y la eliminación de nuestros fármacos, ¿ok? Sobre todo la distribución. Y entonces, cuando uno
hace, digamos, el modelado de lo que pasa con un anestésico general, ahí tenemos en color verde justamente el compartimiento central. Fíjense que rápidamente sube. Pero en rojo tenemos el compartimiento periférico de alta capacidad y de baja perfusión. Era el tejido adiposo, el que aumentaba en la obesidad. Fíjense que mientras rápidamente hay un equilibrio, ¿sí?, de droga en el compartimiento central, el de alta capacidad recién está recibiendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? En la medida que yo aumente, ¿sí?, el tiempo, para allá, fíjense cómo el primer compartimiento está en equilibrio, pero el último, es decir, el de alta capacidad, sigue recibiendo droga. Entonces, cuanto más infusión, más tiempo de infusión haga, obviamente más posibilidad de acumularse. Imaginen lo que pasa con una persona obesa con un anestésico de estas características, que va a tener aumentada el compartimiento de alta capacidad. Entonces va a aumentar más todavía la cantidad de fármaco de color rojo. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener que definir un concepto que es eliminación contexto sensible. ¿Por qué? Porque este contexto está dado justamente por el tiempo de infusión y además del tiempo de infusión del peso corporal. Cuando el individuo tiene mayor masa adiposa, evidentemente le va a costar más recuperarse, es decir, vamos a tener que vigilarlo más, vamos a tener que ser muy cuidadosos en la infusión, digamos, del anestésico, y de alguna manera vamos a tener que cuidarlo más en el despertar. ¿Por qué? Porque hay fenómenos de redistribución donde el anestésico sale, ¿sí?, de ese tejido adiposo y vuelve a entrar al sistema nervioso, aun cuando en el sistema nervioso empieza a bajar muy rápidamente. Entonces el individuo se despierta, se vuelve a dormir, se despierta, se vuelve a dormir. Entonces, cuidado, porque ese es el efecto fundamental que hace la obesidad con los fármacos. Entonces, hemos revisado este mecanismo de obesidad, ¿sí?, cómo se genera la obesidad. Hemos fijado fármacos, ¿sí?, que tratan el síndrome metabólico y la obesidad y que pueden de alguna manera modificarse, ¿sí?, por digamos, o hay que tener en cuenta, no más que modificarse, hay que tener en cuenta que pueden perjudicar, sobre todo algunos analgésicos y coadyuvantes pueden perjudicar la obesidad, y hay otros fármacos que pueden interactuar, ¿sí? Entonces, justamente el empleo de analgésicos debe acompañarse de una muy cuidadosa planificación y muy buena anamnesis, ¿sí?, para evitar que se exacerbe la enfermedad. Y por último, ¿sí?, la obesidad es una covariable a tener en cuenta en un modelado y en el uso de anestésicos generales. ¿Por qué? Porque generan cambios muy importantes en la distribución y eliminación de drogas. ¿Ok? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. A usted, en todo caso, ya es prácticamente lo último. En todo caso, vamos a ver si hay algunas preguntas más. Por favor, aquí, René, si nos puede dar una manito, si hay preguntas acá ahí abajo. está. A ver, doctora. Buenas noches, doctor. Felicitarnos por la exposición. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Sí. En vista de que estamos en la población muchas veces mal informada, pero también influenciada, ¿no?, por las redes sociales, he visto mucho que hacen el manejo para la obesidad fentermina con Orlistat. ¿Cuál sería su posición para, Bueno, para eso, ¿no? En caso de pacientes, que tengan dolor agudo, ¿no? Bueno, bien, la fentermina está dentro de los anorexígenos. El Orlistat es un fármaco que, digamos, de alguna manera
impide la absorción de triglicéridos. Con lo cual, digamos, el Orlistat no debería influir en nada en los analgésicos, porque no tendríamos sí que separarlo para evitar, digamos, arrastre, ¿ok? Porque ten en cuenta que vos tomás el Orlistat y la comida, digamos, de alguna manera no absorbe grasa. Entonces puede eso generar algún cuadro, si tiene que ser muy cuidadoso la persona, porque si come demasiado lípido, hace esteatorrea, ¿ok? Entonces ahí puede haber arrastre, ¿ok? Entonces uno trataría de separar el uso, ¿cómo se llama? Analgésico del Orlistat, ¿ok? De la fentermina yo te diría que lo saquemos de lado, ¿sí? Igual yo recomendaría no usar el Orlistat específicamente para adelgazar si no hay un criterio de uso. No sé si me explico. Es decir, si vos vas por redes sociales, lo usás porque sí, por ahí no tenés criterio. Entonces hay que hacer una evaluación, ¿ok? Fíjate que yo no los puse estos porque justamente en algunos casos sí se utiliza el Orlistat, que puede estar asociado a la fentermina, pero en realidad no debería estar asociado a la fentermina, ¿ok? Entonces, yo te diría, si separás la toma del analgésico del Orlistat, andaría bien. Pero, cuidado, hay que cuidar mucho la ingesta, porque te puede dar esteatorrea y esa esteatorrea lleva a una diarrea y se puede arrastrar también el fármaco. ¿Se entiende? Entonces, hay que ser muy cuidadoso para utilizarlo. Fíjate que yo no lo puse dentro del listado. También tenés el topiramato. Topiramato, por redes sociales estoy hablando, porque, digamos, el topiramato no es para adelgazar. Tiene un efecto, de alguna manera, que disminuye el peso, pero es un efecto de índole adverso. No es buscado, ¿ok? Y hay asociaciones que contienen topiramato. Es decir, son preparados ahí que están en digamos, en la zona gris, ¿ok? Es decir, Orlistat solo sí y bajo control del médico dietista. Y algo que es muy importante, salvo el caso de las gliflosinas, que eso también tiene que ser bajo un tratamiento médico preciso, la pérdida de peso de los pacientes no es más que 5 a 6 kilos. En una persona que está en sobrepeso, que tiene 90 kilos y quiere bajar a 84, estaría bien. Pero una persona que tiene 120, 130 kilos, pasarla a 124 no es muy significativo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con la obesidad en sí y los fármacos. Es decir, los fármacos para tratar la obesidad es una gran deuda que tienen, no son tan efectivos como se cree. Es decir, lo mejor para tratar la obesidad es no comer, es así. Bien, no sé si te he contestado. Excelente, doctor, gracias. ¿Alguien más que esté con alguna pregunta para que la podamos hacer al doctor? Básicamente procedemos con el cierre y bueno, nuevamente, por favor, yo les pido que al doctor Serra, a la doctora Cristaldo, que todavía está con nosotros, y a los doctores que nos han acompañado hoy, los despidamos con un fuerte aplauso y muchas gracias por todo. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por todo el día de hoy. Ha sido un día para varios que han viajado y han hecho un esfuerzo adicional. No sé... Tengo entendido que hay una doctora, Carla Valderrama, no sé si está presente en la sala, pero incluso está cumpliendo años hoy y yo sé que cada uno ha puesto un granito de arena diferente y